Muy buen día. Dios les bendiga y espero se encuentren muy bien. Vamos a seguir dando continuidad a la palabra de Dios, a compartirla como Él nos ha encomendado en todo este proceso. Aquí lo importante es siempre permanecer con la constancia de vida y no bajar el ritmo, porque eso nos va a ayudar a mantenernos siempre en ese camino espiritual que Dios nos está solicitando que recorramos a su lado. Y vamos a orar para comenzar con esta palabra suya, para compartirla. Vamos a dar inicio y solicitarle que nos dé ese conocimiento, pero primeramente agradecer por todo lo que hace siempre en nosotros. Muchas gracias, amado Padre, por todo lo que realizas, siempre para bien, aunque pueda parecer en un primer momento que no es así. Gracias por ayudarnos a esa comprensión, a ese entendimiento de las cosas. Te damos muchas gracias por todo lo que haces hoy y siempre en nuestras vidas. Muchas gracias por todo. Te pedimos el día de hoy que nos ayudes a tener esa comprensión, a predicar tu palabra siempre de la mejor forma y a tener esa aplicación en nuestras vidas de lo que se aprenda el día de hoy. Ayúdanos a seguir adelante con este camino, a no desfallecer. Si caemos, levántanos como siempre lo has hecho, como lo has realizado en toda ocasión y que nos has librado de todo tipo de males. Muchas gracias por ayudarnos a nosotros, a nuestros seres queridos, por librarnos de todo tipo de males, de todo tipo de situaciones que pueden hacernos daño. Y ayúdanos también a mantenernos siempre fuera de esos peligros o lo que compromete nuestro ser. Muchas gracias por todo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vámonos el día de hoy a Salmos capítulo 39. Estamos y seguimos continuando con los salmos de David. Y ahora vamos a revisar una temática que tal vez sea más breve que en otro tipo de situaciones, en otro tipo de capítulos, pero no menos importante. Y esta se titula El carácter transitorio de la vida. Y dice así: Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Y como lo hemos mencionado en varias situaciones, en varias ocasiones, el impío siempre va a buscar que caigamos en una tentación. Es decir, si por ejemplo el impío nos envuelve o nos juntamos con el impío para que nos dé ese envolvimiento y que cometamos un acto ilícito, por ejemplo, que nos convenzan de robar algo. Esa es una situación. Puede haber otros casos en los que nos convenza de hacer otro tipo de situaciones que van en contra de nuestra voluntad, por ejemplo, emborracharse. Ese es otro caso. Tenemos varios tipos de casos más. La fornicación, por ejemplo, sería otro caso más. Pero aquí está siendo particular en la cuestión de las palabras. El impío nos está solicitando que digamos malas palabras, o nos está orillando, o nos está obligando o impulsando. Pero al final de cuentas, por una reacción de una persona sin piedad, estamos con tendencia a decir algo que no se debe. El impío
nos tienta para mentir. El impío nos provoca hasta que llegamos a nuestro límite y tenemos muchas ganas de decirle malas palabras. Sea cual sea la situación, aquí nos estamos dando cuenta, por ejemplo, Lot, que es el sobrino de Moisés, que se encontraba en una de estas ciudades pecaminosas que estaban a punto de ser destruidas, me refiero a Sodoma y Gomorra. Y bueno, dentro de este proceso nos damos cuenta que no podemos encontrarnos realizando las mismas prácticas que los impíos. Cuando uno se encuentra entre este tipo de personas y queremos resistir, queremos aguantar, lo más probable es que las tentaciones vengan a nosotros y acabemos sucumbiendo ante las mismas. Y esto quiere decir que existe un sinnúmero de situaciones en las que podemos caer y perder pues ese camino que estábamos tomando con Dios a su lado. Y aquí está una persona, el salmista, disponiéndose a frenar la lengua. Hay que recordar que así como el timón, que es más pequeño que todo un barco, controla la dirección de esta misma embarcación, así la lengua puede también ser un referente para el resto de nuestro ser. Es decir, si nosotros controlamos nuestras malas palabras o palabras indebidas o palabras mentirosas o hacemos creer a alguien más algo que no está sucediendo, recordemos, mentira no solo es decir cosas falsas, sino también con cosas verdaderas intentar manipularlas para que las personas crean algo diferente. Y tenemos este tipo de ejemplo a lo largo de la historia en muchos países con los medios de comunicación, cómo buscan envolver a las personas, sobre todo cuando es casi un monopolio o dos empresas grandes que se dividen este negocio de las noticias, como era México hace varios años, y como son los únicos que tienen ese, pues, ese negocio de informar, pueden realizar lo que les dé la gana, pueden informar lo que ellos quieran. Pero, bueno, tenemos un ejemplo de en México que había libros de texto con varios errores, pero hasta decían que apoyaban ciertos modos de producción que son absurdos y que tiene que ver una cosa con la otra, pues estaban defendiendo el capitalismo, el empresario que es dueño de la televisora está viendo vulnerada la manera en la que consigue el dinero, características cuestionables en las que se explota a los trabajadores. Y ahora, como se estaba influyendo en formar el propio negocio, en tener conciencia de la situación económica en la que se está viviendo, decían que se estaba luchando contra el capitalismo y de alguna manera influyeron para que estos libros de texto en varios estados no se distribuyeran. Lamentable pero cierto. Y entonces, decir cosas indebidas no solo nos referimos a malas palabras, sino a palabras con malas intenciones o con malos resultados. Todo eso engloba a decir cosas que no son correctas. Y entonces, el limpio está adelante y
se guarda de decir palabras indebidas, la persona que está relatando en este salmo. Número 2, enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno y se agravó mi dolor. Muy importante. Sí está bien guardar silencio en ciertos momentos, pero también tenemos que expresarnos. Expresarnos correctamente y con asertividad. No nos referimos a expresar malas palabras, expresar eh, cosas que puedan causar separación, que dividan, que destruyan. Eso no es asertivo. Asertividad es decir las cosas certeras, pero de la mejor manera. No se trata de ofender a la gente o de buscar la división por medio de estas palabras. Y bueno, pues tenemos entonces que el callar luego hace que las cosas se compliquen más, pero tenemos que saber hablar con las personas indicadas. Las personas indicadas son gente no solo que va a guardar un secreto cuando se lo contemos, sino que también nos va a guiar por lo correcto. Y obviamente lo correcto es con fundamento a la palabra de Dios. Si una persona se vuelve nuestro cómplice y podemos comentarle lo que sea, incluso si estamos en malos pasos y no nos da exhortación y no nos llama al arrepentimiento o que reflexionemos que estamos en malos pasos, entonces no es correcto. Y tal vez nuestra carnalidad nos diga, pues es que está tapándome mis pecados, pero si una persona te ama de verdad, te va a buscar encaminar a un sendero correcto. Supongamos que una persona le dice a otra que está cometiendo un delito seguido, es decir, algo que se va realizando con el paso del tiempo y que puede llegar incluso a tener consecuencias severas. Y la otra persona prefiere guardarlo, callarlo y no decir nada o incluso, peor aún, apoyar a que se haga este tipo de cosas. Ejemplo, sí, está bien que le robes al empresario porque tiene mucho dinero, es como quitarle un pelo a un gato. ¿Realmente eso es querer o amar a una persona? Obviamente no. Si amas a alguien tienes que decirle las cosas certeras, pero de la mejor manera. Y una persona que ama a otra, si le están confesando que está cometiendo un delito, lo ideal es llamar al arrepentimiento. Deja de hacerlo. Tienes familia, tienes una vida por delante, estás preparándote. No es la manera correcta. Dios siempre va a buscar, o Dios sabe más bien la manera en cómo proveer a las personas que buscan el reino y su justicia, que siguen sus caminos. Entonces, si te falta algo, no pierdas los cabales, no pierdas el sendero y deja de hacerlo, porque Dios sabe cómo y cuándo va a proveer si es su voluntad. Pero hay que recordar que nunca le falta nada al que está buscando su reino y su justicia. Y bueno, pues este tipo de consejos pueden ayudar, pero con las personas indicadas. Hay que saber cómo y con quién. No solamente se trata de que alguien nos escuche y que nos apoye o dé visto bueno a este tipo de situaciones, sino que también debe de haber una reprensión si estamos realizando algo malo. Es más, luego como sabemos que alguien nos va a regañar, mejor ni le decimos nada, porque nuestra carne nos está llamando a contar a alguien o contárselo a alguien que sea cómplice más bien.
No puede ser posible este tipo de situación. Número 3. Se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego y así proferí con mi lengua. Y a final de cuentas no guardó lo que tenía que decir. Supongamos que una persona la están molestando mucho y por más que lo intenta y por más que busca la tranquilidad y no decir palabras dañinas, a final de cuentas acaba cayendo en ese tipo de tentación. Ya le están hartando mucho y habla cosas que no debe. 4. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuanta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como para nada, es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Aquí es algo muy osado decir, enséñame qué tan frágil soy, Dios. Enséñame qué tan frágil soy, porque en mi fragilidad solamente aprendo. Lamentablemente el ser humano tiene una visión tan limitada de las cosas cuando no está caminando con Dios, que tiene que estar sufriendo, tiene que estar en las malas para reflexionar o para comportarse o para hacer medianamente lo que le pueda corresponder. Y lamentablemente tenemos a personas que se enferman y empiezan a pedir perdón, empiezan, cuando digo que se enferman, vamos a mencionar que se enferman de algo fuerte, personas a lo mejor grandes que tienen situaciones de salud complicadas y empiezan a pedir perdón, empiezan a ser alegres, empiezan a ser tranquilos y luego Dios les brinda misericordiosamente la sanidad para esa enfermedad. Dios permite que a través de algún tratamiento médico esta persona se vaya sanando. Y entonces otra vez vuelven al camino de maldecir, el camino de golpear a las personas y bueno, empiezan a hacer lo mismo que hacían antes. Y hay una frase no tan conocida, pero dice que las personas malas dejan de ser malas cuando les falta fuerza. Entonces hay que imaginarnos cuál es la situación. Pero aún así, la maldad se encuentra en su corazón, porque no se han arrepentido, porque solamente es remordimiento, porque solamente es querer arreglar las cosas por si algo sucede, que llegaran a perder la vida. Pero esto no es genuino. Y obviamente, como no hay un arrepentimiento, el infierno les aguarda. Y tenemos que decirlo de esa manera. Tiene que haber arrepentimiento y el arrepentimiento es genuino, el arrepentimiento es en Dios. Cualquier otro tipo de situación que nos ayude a compadecernos de algo malo que hicimos pasa como remordimiento. Y hay que recordar, remordimiento, ¿en dónde lo hemos visto en la palabra? Judas tuvo remordimiento de haber traicionado a Cristo y se fue a colgar. O sea, de una manera pecaminosa terminó su vida y obviamente sabemos lo que le espera o que lo que le esperaba en ese momento y que ahorita esté experimentando el juicio eterno, Judas. Así que eso es muy importante. Dios sabe cómo y cuándo, pero es muy osado, muy valiente pedirle a Dios si estamos pecando. Estoy pecando, Dios, enséñame mis debilidades para que deje de hacerlo. Eso es algo, pues hasta alocado, por así decirlo, hasta las personas sin piedad dirían que es una persona tonta la que está pidiendo esto, porque pues lo bueno es salirse con la suya y que nadie se dé cuenta si se puede. Hay que tener cuidado. 6. Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y aquí tenemos varios versículos bíblicos en los que señala
que el que vive solamente para acumular riquezas, posiblemente otro se las vaya a gastar. Por eso, sí hay que ahorrar, pero también tenemos que gozar del fruto de nuestro trabajo. Es decir, una correcta administración tiene que ver en ahorro, tiene que ver también con el fruto del trabajo. Y no nos referimos a gozar en vicios, en cosas malignas, nos referimos a dedicarnos o dedicar ese gasto en lo que el ser humano requiere. Y también, si podemos, por ejemplo, pasar de una choza a una casita de ladrillo, pues mejor todavía, porque Dios nos está dando provisión para eso y obviamente también nos provee para ayudar, ahorrar, ayudar y disfrutar en el buen sentido del fruto de nuestro trabajo. 7. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones. No me pongas por escarnio del insensato. Aquí está diciendo, y la palabra lo dice, y qué lamentable es esto. Cuando uno peca mucho, Dios lo coloca en manos de los enemigos. Luego trabajamos para personas que nos aborrecen o que incluso podemos llegar a tener una aversión hacia ellos. Y qué mal que sea de esa manera. Tenemos a Israel del norte e Israel del sur que fueron conquistados y les sirvieron a otros pueblos incluso. Israel del norte se disipó, es decir, su etnia se disipó con esos pueblos que le conquistaron. Y el sur, Dios permitió que se mantuviera un remanente fiel. Y siempre va a haber un remanente fiel, pero ¿somos ese remanente fiel actual? ¿O seguimos pecando, seguimos haciendo las cosas indiscriminadamente, seguimos pensando como impíos? Pero eso sí, pensamos que estamos del lado de Dios porque creemos que existe un Dios, superficialmente creemos, y ya por eso podemos hacer lo que queramos. No es la situación. 9. Enmudecí, no abrí mi boca porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga, estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Y Dios tuvo un juicio en vida, o sea, Dios castigó a una persona, la que estaba aquí, por decir cosas indebidas. Y entonces aquí está diciendo, si tú amas al dinero, si tú amas el guardadito, si tú amas tus propiedades, hay que tener cuidado. Hay que amar a Dios sobre todas las cosas y sobre todas las personas y con todo nuestro corazón, nuestro ser, nuestra vida, nuestra alma, nuestras fuerzas, nuestra mente, con todo. Pero si nosotros amamos que tenemos nuestros ahorritos y eso nos hace sentir pudientes, poderosos, si amamos a nuestro carro más que a Dios, obviamente Dios va a buscar la manera de que lo ames a Él. Y tal vez pueda quitarte esas cosas que están sustituyendo tu amor por Él. Y obviamente no lo sustituyen de ninguna forma, pero uno lo intenta. Nosotros vemos a nuestro coche, vemos a nuestra casa nueva, que Dios nos dio la bendición, como lo máximo. Y Dios se nos olvida. Hay que tener cuidado, porque Dios sabe de qué maneras puede hacer que voltees a mirar. Mejor por las buenas y no por las malas. No tengamos que caer en esto, ni sentirnos saludables, ni idolatrar nuestra salud y decir yo puedo con todo porque soy
joven o soy fuerte o soy inteligente, porque eso nos va a alejar de Él y tal vez podamos estar en situaciones como la de la semana anterior, complicaciones de salud por el pecado. 12. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti, y advenedizo como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. Aquí está arrepintiéndose genuinamente, pidiéndole a Dios que escuche su oración, que ya no va a volver a proferir este tipo de palabras, que ya no va a volver a pecar. O es muy difícil dejar de pecar. No podemos estar sin pecado por nuestra naturaleza humana caída y pecaminosa, pero sí podemos alejarnos lo más que se pueda. Y hay que recordar que mientras más cerca de Dios estemos, más alejados estaremos del pecado. Y sí, por esta naturaleza que tenemos, podemos pensar, hasta en un segundo podemos pecar con nuestro pensamiento. Podemos ver en la calle a una persona atractiva y tal vez codiciar a esa persona o imaginarse cosas con esa persona o imaginarla de alguna manera indebida. Pero pues estamos pecando, o sea, nadie está exento, pero tampoco tenemos que estarnos acercando a los pecados. Y sí, aunque lo hagamos de una manera incidental, aunque estemos pecando incidentalmente, tenemos que buscar ese arrepentimiento y alejarnos de ese tipo de cuestiones. Después, una persona que no se arrepiente puede buscar inconscientemente a quien se encontró en la calle, esa persona atractiva, y seguir fantaseando, pensando, y después se puede complicar y lo puede llevar a situaciones mucho más fuertes y delicadas. Entonces lo ideal es que sí, no estamos exentos del pecado, pero sí podemos estar cerca de Dios para evitar todo tipo de pecado posible a toda costa. Y con eso cerramos, es muy importante. Número 1, puntos importantes: no caer en tentaciones, no hablar cosas indebidas. Si caemos, arrepentirnos. Dios está siempre atento a lo que realizamos y los juicios pueden ser devastadores o malos para nosotros. No evitemos pecar para que no caigamos en juicio. Más bien, decidamos de corazón arrepentirnos para estar cerca de Dios. No, reitero, no para evitar lo malo, dejemos de pecar, sino para estar cerca del único que es bueno. Y de esa manera podemos seguir encaminados en su sendero. Vamos a orar. Muchas gracias, Dios, por todo lo que haces en nosotros, por este día, por este momento, por todo. Permítenos hablar solo lo necesario, hablar de manera pertinente. Ayúdanos a no caer en ningún tipo de tentación. Bendice todos nuestros caminos, ayúdanos a estar cerca de ti. Si hemos pecado, también ayúdanos a arrepentirnos, a no permanecer en ese pecado y alejarnos por amor a ti, no por temor al juicio, porque por amor a ti es como podemos, gracias a ti, seguir adelante en este camino. Bendice a nuestras familias, nuestros trabajos, nuestras vidas en general. No permitas que caigamos en manos de esas personas que se colocan como enemigos nuestros, de esas personas que se autodeterminan como enemigos. Líbranos de todo plan malévolo, de toda conspiración en nuestra contra. Líbranos de pecar y de decir cosas que no debemos decir. Y de hacer cosas indebidas también líbranos. Y ayúdanos a arrepentirnos antes de que sea demasiado tarde y podamos tener consecuencias que afecten no solo a nuestra salud, no solo a nuestra economía, no solo a nuestras familias, sino también a esa eternidad
de la cual todos estamos encaminados a vivir, pero ¿dónde la queremos vivir? ¿Cerca de ti o en el juicio? Ayúdanos a buscarte, no solo aquí, sino también buscar esa vida venidera. Y obviamente aquí manifestar, demostrarte a ti y ser evidencia de que estamos en tus caminos. Muchas gracias por todo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les guarde y les bendiga, y si Él quiere, si es su voluntad, seguimos la próxima semana compartiendo su palabra. Hasta luego.